seguidamente, ¿verdad? Hacerlo 1 o 2 veces a la semana. Como le digo, siempre para privar la carne de alimento y alimentar el espíritu, alimentar el hombre interior. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, el versículo 29. Hechos 10, capítulo 29. Vamos a leer hasta el versículo 35. Hechos 10, capítulo 29. Capítulo 10, perdón, versículo 29 al 35. Y esta noche, o esta mañana, como estamos acostumbrados de noche, sí, amén, pensando en la cena estoy. Pero es almuerzo, no hizo sopa de gallina, hermana. De frijoles, bueno, de frijoles, con hueso de tunco, y chufles, whisky. Ahí está, amén. 29 al 35, y vamos a hacer una lectura al unísono, es decir, vamos a leer todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor en su palabra. Hechos 10, 29, dice así: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Versículo 30, entonces Cornelio dijo, todos juntos, hace 4 días que a esta hora yo estaba ¿en qué estaba? En ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, aleluya, mire, esto es lo que queremos ahora, amén. Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará, dice el 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana te damos las gracias por tu amor, Señor, por tu bondad. Te pedimos, Señor, que puedas hablar a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu palabra encuentre cabida, hueco en nuestra alma y que seamos no solo oidores, sino también hacedores. Bendice este ayuno, Señor, con la respuesta a las peticiones conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. El poder del ayuno, hermanos, así he titulado yo la palabra esta mañana, el poder del ayuno. Y es necesario, hermano, poder entender por qué estamos acá esta mañana. Es necesario, hermanos, entender el significado de la razón por la cual estamos haciendo esto. Indiscutiblemente, hermanos, si la palabra lo enseña, nuestras milicias, las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Y son tan fuertes espiritualmente hablando que son capaces de derribar cualquier fortaleza que haya, de hacer milagros. Cuando nosotros entendemos esta situación, que nuestras armas no son carnales, dejamos de terminar de arruinar las cosas en lugar de repararlas. ¿Me está siguiendo? Porque muchas veces, hermanos, cuando no entendemos que nosotros nos movemos en el ámbito espiritual, cuando no entendemos eso, en lugar de arreglarla, la regamos. ¿Sí, amén? En lugar de arreglarla, la regamos. Porque empezamos a luchar en nuestra propia, no sabiduría, sino en nuestra propia astucia.
¿Ya? Hemos sido calle, hemos sido carnales, venimos llenos de mañas en el mundo. Fuimos trinqueteros, tramposos, fuimos aquí, fuimos allá, fuimos mundo, ¿verdad? Tremendos, sagaces. Fuimos cosas serias, ¿verdad? Las mujeres, los hombres, todos. Y entonces creemos que ya en el Evangelio la manera de arreglar las cosas en cualquier ámbito es a la manera como la hacemos en el mundo. Calle totalmente. Y en lugar de arreglarla, la empeoramos. Ahora, ¿por qué estamos acá? Porque queremos usar esas armas espirituales que Dios nos ha dado. Hay un Bluetooth conectado de los que ponemos alabanza. Cerremos el Bluetooth para que no se conecte. O apagamos el Bluetooth acá. Entonces le decía, gracias hermano, le decía, dentro de esas armas espirituales, ¿qué armas tenemos? Tenemos el ayuno y tenemos la oración, entre otras, el ayuno y la oración. Y esa arma, específicamente el ayuno, hermano, es un arma poderosísima, mas no bien utilizada. Pero es poderosa. Usted lo va a ver en el texto, y yo cuando estaba estudiando me sorprendo, hermano, porque esto no es un paquín de Condorito. ¿Ustedes recuerdan a Condorito? Sí. Este, hermano, no es una historieta de periódico del día domingo. ¿Cuántos leíamos? El Fantasma, Lorenzo, Parachoques, Mafalda, Quintín, La Periquita. ¿Se recuerda? Garfield. Esto no es una historia de esas, hermano. Trucutú, Memín. Esto no es una historia de esos. Esta es la palabra de Dios que narra hechos reales. Nacha. Delete. Narra. Es que estoy pensando en inglés y hablando en español. Deberíamos de ser bilingües. Narra hechos verídicos, es para que se despierte, porque el hambre lo tiene dormido. Narra hechos verídicos. Narra hechos reales. No son historias de un paquín de cuentos que rellenan un libro, hermano. No es ciencia ficción. ¿Sí, amén? No es la saga de Crepúsculo. Suspiraron con Crepúsculo, muchas de ustedes. Crepúsculo suspiraban con el muchacho que se hacía lobo, ¿verdad? Y tan gordito que está ahora. ¿Ah? Y entonces ya va a ver usted lo poderoso que es el ayuno. En primer lugar, para los que toman nota, en primer lugar, el ayuno alinea los propósitos de Dios. Alinea el propósito de Dios. No, hombre. Mire, si usted vino desalineado ahora, si hay algo en su vida que está desalineado, si hay algo en su vida, hermano, que se ha salido del camino, del rumbo, si hay alguien que se le ha ido por otro lado, ¿sí, amén? Hijos, esposos, padres, abuelos, maridos, o aún nosotros mismos nos hemos desviado, hermano, el ayuno lo alinea con el propósito de Dios. Vea, por favor, y vamos a tratar de abarcar todo el capítulo narrado. Comienza el versículo número 29 y está hablando Pedro y dice Pedro, por lo cual dice, al ser llamado vine sin dice replicar. Ok. Y luego dice, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro, oiga bien, Pedro no tenía la remota, mínima idea de por qué había llegado a donde lo habían llevado.
Pedro no sabía que 4 días antes, diga conmigo 4 días antes, Dios había alineado la vida de Cornelio y la vida de Pedro. ¿Y lo había hecho a través de qué? Del ayuno. Hermano, usted no sabe qué está alineando Dios esta mañana. Este no es tiempo perdido, iglesia. Este no es tiempo de balde. Este no es tiempo desperdiciado. Este no es tiempo tirado por gusto. Este es tiempo invertido. Usted ha estado gozándose. Bonito, hermano, hemos alabado, hemos adorado, hemos pedido perdón, hemos arrepentido, etcétera, etcétera. Hemos oído palabra, hemos danzado, júbilo, alabanza. Hermano, ha habido fiesta. Hoy estamos oyendo de nuevo palabra y al final vamos a ministrar. Y mientras usted ha estado haciendo todo eso, mientras usted ha estado invirtiendo tiempo, mientras usted ha estado en la presencia del Rey, el Rey ha estado alineando cosas para su vida. Cosas para su vida. Pedro llega y dice, yo no sé por qué estoy acá. Pero Cornelio sí sabía por qué estaba ahí Pedro. Cornelio le responde a Pedro en el siguiente versículo y le dice... Versículo número 30. Entonces Cornelio dijo, oye Pedro, hace 4 días que a esta hora yo estaba, dice, en ayunas. Poderoso el ayuno, hermano. Hace 4 días yo estaba ayunando. Y a la hora 9, mientras que dice, oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Vaya. Y si usted va al principio del capítulo, ve el versículo número 1. Capítulo 10:1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, dice, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, dice, Pedro. Vaya. Cornelio había estado ayunando, Cornelio había estado orando, Cornelio había estado suplicando, Cornelio había estado en la presencia del Señor. Y cuando está en la presencia del Señor, ¿qué pasa? Se le aparece un ángel. Un mensajero de Dios. Hermano, ¿acaso no es eso lo que necesitamos esta mañana? Que el ángel del Señor, que el Espíritu Santo nos conteste la oración que hemos venido a hacer, y la va a contestar, hermano, no haciendo el milagro que hemos venido a pedir. La va a contestar primeramente dándole paz en su corazón, dándole tranquilidad. Porque, hermano, ¿de qué sirve o qué triste es de que mientras llega el milagro, mientras llega la situación, mientras llega la respuesta, usted siga desanimado, usted siga triste, usted siga meditabundo, usted siga down? Qué triste, hermano. Y entonces el primer milagro es que usted salga de acá fortalecido en el hombre interior, empoderado. Que usted salga de acá, hermano, plenamente convencido que el Dios de la gloria tiene control y está alineando sus cosas. Amén. Y entonces le dice el ángel, ok, ¿sabes qué? Le dice, tu oración fue contestada. Le dice en el versículo número 5, envía pues a hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mire cómo Dios comienza a alinear todo. Hermano, y Pedro no está ni por cerca de donde está Cornelio. El ayuno, hermano, alinea las cosas sin importar la distancia. Amén. El ayuno alinea las cosas sin importar, oiga bien, si el otro o la otra o la situación por la cual está orando tiene conocimiento de lo que usted está orando. Amén.
El ayuno traspasa los límites, traspasa las fronteras, las distancias, las circunstancias. Pero claro, que requiere que tenga la paciencia, porque lo confirma el versículo, número 30, cuando dice Cornelio, ¿hace cuántos días? ¿Hace cuántos días? Hace 4 días. Hace 4 días que Cornelio había estado en ayuna. El ayuno alinea. Diga conmigo, eco. ¿El ayuno tiene? Eco. Significa que lo que está usted clamando en esta hora, lo que está suplicando en esta hora, lo que está exclamando a esta hora, va a tener eco. Va a tener respuesta. ¿Cuándo? En el tiempo del Señor, hermano. 4 días, 5 días, 6 días. Ahora quiero decirle algo, posiblemente en ese tiempo Dios trabaje su actitud. Y Dios le haga entender, como dijimos al principio, que no es hermano con sus armas. No es metiendo candela, no es metiendo pleito, no es metiendo reclamo, no, hermano, es esperando en el Señor. Quizás hasta que se doblegue ese corazón y realmente dependa de Dios, entonces va a venir la respuesta. Cada caso es particular, no hay una generalidad de las cosas. Entonces, ¿qué hace el ayuno? El ayuno alinea los propósitos de Dios. Hermanos, el ayuno hace que lo imposible ocurra. El ayuno hace que lo imposible ocurra. Dice en el versículo número 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, o sea que Cornelio ha mandado a los hombres a traer a Pedro. Pedro ni se imagina. Pedro está en su casa, hermano. ¿Cuántas personas por las cuales estamos orando están en sus casas a esta hora? Sí, amén. Pedro está en su casa. Se acercaban a la ciudad, dice, y Pedro sube a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre. O sea, en esto éramos parecidos a Pedro, ¿verdad? Cuando usted diga, ¿quién te parece? Diga, Pedro, diga. Tremendo poder, no, tamaña hambre que nos daba, diga. Ambos sufríamos de gran hambre, por lo menos en algo nos parecemos con Pedro. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, no hombre, es igual que el pastor también, ¿verdad? Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que era como una manta que descendía del cielo, atado de las 4 puntas, dice, era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, come, mata y come. 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17. Y mientras Pedro aún estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, dice, llegaron a la puerta. ¿Sí, amén? Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres, dice, te buscan. Levántate y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo, dice, los he enviado. ¿Cuál era el problema acá, hermanos? El ayuno hace que lo imposible ocurra. ¿Qué ocurría acá? Dios estaba rompiendo, diga conmigo romper. Dios estaba rompiendo la barrera cultural. La barrera cultural. ¿Por qué, pastor? Porque los judíos de por sí son y eran y siguen siendo muy nacionalistas.
los judíos saben que son el pueblo de Dios, saben que son el pueblo escogido del Señor. Y entonces, en ese tiempo bíblico, los judíos eran bien celosos. Para ellos eran el pueblo escogido. Ellos eran descendencia de Abraham. Ellos eran el linaje de Abraham. Ellos eran el pueblo de la promesa. Y quien no era judío era visto como incircunciso. Así de sencillo. No eres judío, incircunciso. No eres judío, ok, entonces no sos del pueblo de Dios. No eres judío, ¿qué otro nombre? Incircunciso, ayúdame. Gentil. Gentiles. Y hermano, gentil menospreciándolo. Así de nacionalistas eran los judíos. Que un judío, oiga bien, primero, que un judío comiera cerdo, jamás. Jamás, hermano. Jamás un judío va a comer cerdo. Jamás un judío va a comer cosa inmunda. Jamás un judío va a comer animal que tenga pezuña hendida. Jamás. Nunca le va a trabajar sábado, porque es el día de reposo. Y los judíos tenían una serie de cosas, de rituales que hacían, algunos mandamientos que seguían, que hermanos, jamás, nunca. Juntarse con gentiles. Yo no sé qué andan muchas veces, andamos haciendo muchas veces con paganos, hermanos, con gentiles, que no son creyentes. Porque una cosa es evangelizarlos, una cosa es compartir con ellos para ganarlos a Cristo, y otra cosa, hermanos, es pasar con ellos nuestro tiempo contaminándonos. Son dos cosas bien distintas. Y ellos no se juntaban con gentiles, con incircuncisos. Y vea lo que le dice el Señor. Le digo, el ayuno rompe, va a hacer que lo imposible ocurra. Porque cuando baja el lienzo, en el versículo número 11, que baje el lienzo, y en el 12 le dice, había todos los cuadrúpedos terrestres. Habían reptiles, que un judío se iba a comer un iguana, un reptil, jamás. Habían aves del cielo. Y le dice, come, levántate, mata, come. Por eso Pedro le dice, no Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz le vuelve a decir, lo que Dios limpió no lo llames común, come. ¿Y cuántas veces ocurre eso? ¿Cuántas veces? Versículo 16, esto se hizo 3 veces. ¿Y cómo estaba Pedro? Perplejo. Porque la voz le estaba mandando a que hiciera algo que jamás había hecho. Lo imposible. Lo imposible. Por eso el Señor le dice en el versículo número 20, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sabe qué eran los 3 hombres que habían ido a recoger a Pedro? Gentiles, incircuncisos. ¿Sabe quién los había enviado? ¿Cómo se llama? Cornelio, centurión romano. ¿Qué era Cornelio? Gentil, incircunciso, mandando a 3 incircuncisos a que le dijeran a un judío que lo siguieran. Por eso el Señor le dice a Pedro, levántate, no dudes en seguirlo, ve. ¿Qué está haciendo el Señor? Está haciendo lo imposible. Está haciendo que un judío fraternice, diga conmigo fraternizar, que fraternice con los gentiles. Porque de esa unión iba a nacer un nuevo pueblo. ¿Qué pueblo, iglesia? ¿Qué pueblo? Nosotros. De los gentiles y de los judíos que creen en el Señor, nace la iglesia. Lo imposible, hermanos. Véalo, avancemos y vaya en el versículo número 31. Y dijo Cornelio, está hablando Pedro, Cornelio le dice, tu oración ha sido oída y tus limosnas, dice, han sido recordadas delante, dice, de Dios. Le está diciendo el ángel. Cornelio está narrando la historia, ¿verdad?
Dice en el 33, así que luego envié por ti, le está diciendo a Pedro, y tú has hecho bien en venir. Está hablando Cornelio, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios dice te ha mandado. Lo tercero que hace el ayuno, hermanos, es que contesta oraciones. El Señor le dijo a Cornelio, Cornelio, tu oración ha sido contestada. Lo tercero que hace es contestar oraciones. El versículo 31. Cornelio le dice, tu oración ha sido contestada. Y vean en el versículo 34, Pedro, sorprendido, dice, abriendo la boca, dijo, en verdad, dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermano, Dios contesta la oración de Cornelio y manda a traer a Pedro para que Pedro pueda evangelizarlos, que Pedro pueda pasarles el mensaje. Y usted sigue leyendo en su casa y ve a Pedro presentándoles el evangelio acerca de Jesucristo, acerca de cómo él murió, cómo él nació, cómo su ministerio, cómo él fue crucificado, cómo él fue sepultado, cómo él fue resucitado, cómo él fue ascendido. Pedro está narrándoles y al final, terminamos el capítulo número 10, al final, en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro, que ya les había pasado el mensaje, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo, dice, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hermano, eran tan orgullosos, aún siendo creyentes, eran tan orgullosos de sí mismos, que cuando Pedro les está predicando, y póngame atención en esto, cuando Pedro les está predicando y el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, ellos comienzan a hablar en lenguas. Pero comienzan a hablar en lenguas para que a los judíos que estaban ahí no les quedara duda de que también los gentiles recibían el don del Espíritu. Que también los gentiles recibían el don del Espíritu y que también ellos hablaban en lenguas. Que las lenguas o que el don del Espíritu no solo estaba reservado para ellos como judíos, que no era exclusividad de ellos, que también los gentiles, que también el pueblo que se iba a venir añadiendo conforme los días pasaran, también las personas que recibieran al Señor, aún sin ser judíos, también iban a ser, ¿qué? Recipiente o recibidores del don de la gracia del Señor. Y entonces estaban como perplejos. Pero ¿qué mueve todo eso, hermanos? Y mire qué interesante, el ayuno de ¿quién? De un solo hombre. Y vea qué bonito termina la historia en el 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y entonces en el 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase, dice, por algunos días. ¿El ayuno de quién? El ayuno de un solo hombre. ¿Sí, amén? El ayuno de un solo hombre. ¿Y qué hizo el ayuno de un solo hombre? Alineó los propósitos de Dios. Hizo que cosas imposibles para el hombre ocurrieran. Unir dos pueblos en un solo. Unir incircuncisos con circuncisos. Unir gentiles con judíos. E hizo que su oración fuese contestada. Este tiempo no es en balde, hermanos. Este tiempo es inversión en el cielo. Y en su momento vamos a ver usufructuar lo que aquí estamos haciendo. ¿Lo creemos, iglesia? Gloria al Señor. Denle un aplauso a nuestro Dios.
Bendito sea su nombre. Dale un aplauso a nuestro Señor y nos vamos a poner de pie. Gloria a Dios, nos vamos a poner de pie y vamos a irnos al último bloque, que es prácticamente la recta final. Vamos a irnos al último bloque. Y este es el momento del clamor, hermano.